de acuerdo a este tema, ¿se acuerdan cómo Dios hablaba con sus líderes anteriormente? Por ejemplo, con Abraham. Con Abraham hablaba directamente. No había intercesor. Era Dios y Abraham hablando, platicando. Luego Jacob, Isaac, Esaú, y hablaba directamente con ellos, hermano. No utilizaba intermediarios. Él hablaba directamente con ellos y ellos aprendieron a oír su voz. Tenían finito el oído para identificar la voz de Dios cuando Dios les hablaba. A veces nosotros no tenemos finito nuestro oído. A veces Dios nos ama y dice, no, que el enemigo me está hablando. Más si nos dice, no, comparte esto con alguien. No, ese es el enemigo que me está hablando. Pero a veces Dios nos habla. Y estos personajes sabían identificar al Dios a quien servían. Sabía cuando Él les hablaba. Con Moisés, hermanos. Con Moisés hablaba cara a cara. Amén. Imagínense el gran privilegio que tuvo Moisés de hablar cara a cara con Dios. Y dice que cuando Moisés bajaba de aquel monte, dice que su rostro resplandecía. Y que el pueblo de Israel Moisés tenía que ponerse un velo, porque el brillo con el que bajaba Moisés impactaba a esa gente y no los podía ver de frente. Que tenía que usar un velo cuando bajaba de hablar con Dios. Amén. Es un enorme privilegio los que tuvieron estos grandes líderes de la antigüedad. Gloria a Dios. Pasó su etapa de estos grandes líderes y llegó la etapa de los profetas. Ya Dios ya no hablaba directamente con el pueblo de Israel. Utilizaba profetas. A veces utilizaba ángeles. Más adelante dice en el libro de Jeremías, Isaías, dice, la Biblia la tenemos identificada, ¿no? Porque los 5 libros pentateucos, después el libro de Jueces, de Samuel, y conocemos los profetas mayores y los profetas menores. Ambos son profetas, yo no sé por qué unos son mayores y otros menores, pero ellos eran profetas por el cual Dios usaba a estos personajes para hablar con su pueblo Israel. Ya no hablaba directamente con su pueblo. Ya no había alguien con que Dios hablara cara a cara como lo hacía con Moisés, sino que Dios les hablaba, pero ya no como lo hacía con Moisés ni como lo hacía con Abraham. Y se viene, lo voy a llamar así, se viene disminuyendo la presencia del Dios con su pueblo. De más a menos. De hablar cara a cara con estos grandes líderes a utilizar intermediarios. ¿Por qué, hermano? ¿Qué tan malo ha sido el ser humano de por sí? Imagínense, hablar cara a cara, y de ahí la presencia de Dios se fue ausentando. Y si somos lectores de la Biblia nos dice que hubieron años, periodos de que no se hablaba de Dios. El pueblo de Israel, el pueblo elegido de Dios, no había quien le hablara a este pueblo de Dios. Dios se ausentó, no hablaba, estaba en silencio. Y no sé si alguien de este pueblo extrañaba esa voz de Dios. Si alguien extrañaba del pueblo que dijera, bueno, Dios ya no nos habla. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué Dios ya no nos habla? Ni siquiera a través de un profeta.
La voz de Dios y la presencia de Dios se ausentó, hermano. Se ausentó, se fue Dios. Y no es que no estuviera viendo, pendiente de su pueblo. Sí estaba pendiente de ellos, pero no les hablaba. Estaba en silencio. Y los profetas mayores, Jeremías e Isaías, nos dicen por qué Dios no hablaba. El pueblo era rebelde. El pueblo era rebelde. Les hablaba a través de los profetas mayores y ellos no les creían. No les creían a los profetas. No hacían caso a lo que Dios le decía a través de los profetas. Era un pueblo rebelde, hermano. Desobediente, rebelde. No hacía caso. Si hablamos como hoy, no hacían caso. No entendían. Y por eso Dios se ausentó. No hablaba. Y nadie lo extrañaba, hermanos. Eso era lo peor. Que nadie extrañaba esa voz y esa presencia de Dios. Hablaban de Dios porque era el pueblo elegido por Dios y conocían, tenían cierta noción, conocimiento de Dios. Lo conocían. Lo habían escuchado en algún momento hablar de Dios, pero no le creían. No creían. Si alguien aparecía y les hablaba de Dios y les hablaba de los milagros que Dios había hecho, saber si será cierto. Yo no lo vi. ¿Qué decimos ahora? No sé. Yo no lo vi. Si realmente pasó. Cuando le hablamos a alguien de la muerte de Cristo, que Cristo vino a morir por nuestros pecados, que Él dio su vida, que Él la entregó para que nosotros fuésemos salvos, alguien incrédulo dice, no sé, yo no lo vi. Yo no sé si realmente lo que tú me estás diciendo, lo que dice la Biblia, sea cierto. Así dicen pueblos incrédulos, no ahora, también, hermano. Los mismos tiempos, la misma actitud de la gente de antes está ahora. Gente dura de corazón. Pero ¿saben qué es lo peor, hermanos? Que nosotros, siendo el pueblo escogido de Dios, Dios guarde silencio con nosotros. No nos hable. Escuchamos más al diablo que a Dios. Amén. Eso es lo peor que nos puede pasar. No hablar, no escuchar a Dios hablarnos, ni extrañar su presencia. Este pueblo ya no lo extrañaba. Ya no extrañaba su voz, ya no extrañaba lo que Él les decía, no extrañaban su presencia. Y era el pueblo elegido. Era el pueblo de Dios. ¿Y qué tal nosotros? Nosotros decimos que somos hijos de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Y hemos aprendido que dice la Biblia, si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios y somos coherederos con Cristo en el reino de los cielos. Amén. 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 Gloria a Dios. Pero que no nos llegue esa etapa de que Dios ya no nos hable y que ya no haga acto de presencia en nuestra vida. Miren qué bendición la historia del hermano Adrián. Amén. Amén. Que ha estado con él en la enfermedad, en la necesidad. Ha hecho Dios acto de presencia en la vida de nuestro hermano Adrián. ¡Qué bendición! Pero ¿qué tal en mi vida? Si en mi vida yo no lo veo, yo no lo escucho, y lo peor que sea, lo que va a pasar es que ni siquiera yo me dé cuenta que ya no está Dios conmigo, que ya se ausentó, que ya no me habla, que ya no se presenta en mi vida, ni en mi casa, ni en mi familia. Y lo peor, hermanos, es que ni siquiera me dé cuenta. Amén. Amén. Les voy a compartir una historia. Miren, vamos a ir en el libro de Nehemías.
Nehemías capítulo 8. Busquen en su Biblia. Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8. Vamos a leer el capítulo 8 y versículo 8. De ahí vamos a empezar a leer. Si lo tienen, digan amén. Amén. Nehemías 8:8 dice. ¿Ya? Amén. Ahí apoyen a alguien que nos pueda apoyar a la hermana Dora ahí, buscar el libro de Nehemías, capítulo 8, verso 8. Dice la palabra de Dios. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Fíjense cómo dice. El 8 dice. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escribas y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: Id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Amén. En esta palabra de la Biblia leímos en la época en que ya no se escuchaba hablar de Dios, en que Dios estaba en silencio, en modos, ¿cómo dice el teléfono? En modo silencio, ¿no? En modo avión estaba Dios, no hablaba, no se escuchaba su voz. Y cuando regresa una parte del pueblo que había sido cautivado por el rey Nabucodonosor y regresan a Israel, dice que empiezan a reconstruir el templo que había sido totalmente destruido por Nabucodonosor. Y dentro de eso, de todo lo que había ahí destruido, dicen que empezaron a sacar porque iban a volver a reconstruir el templo. Pero ¿saben qué encontraron en toda esa destrucción que había en el templo? El rollo de los escritos bíblicos. Lo encontraron quienes estaban reconstruyendo y recogiendo todo lo que el rey Nabucodonosor había destruido en el templo. Y se llevaron una gran sorpresa, hermanos, cuando encontraron el rollo de los escritos bíblicos. Era algo que años y años ya no habían escuchado, no habían leído y no habían escuchado. Y el libro donde se hablaba de Dios. Entonces dice que un escriba se levantó, y fíjense, ahí lo leen en su casa más con calma. Me encanta esta historia. Dice que pusieron como una plataforma para que el que lo estuviera leyendo la Biblia, el rollo bíblico, dice que estuviera en alto y los demás que estaban allá abajo lo pudieran ver y lo pudieran escuchar. Y cuando el escriba empezó a leer los rollos de la Biblia, dice que la gente empezó a llorar amargamente, a llorar, hermano. ¿Por qué lloraba el pueblo? Porque eran años que ya no habían escuchado leer la Biblia. Ya no tenían Biblia, ellos no podían leer la Biblia porque estaba desaparecida. Nadie tenía Biblia. Por lo tanto, nadie podía conocer de Dios
Y cuando encuentran el rollo de la Biblia en el templo totalmente destruido, comienzan a leerlo, dice, y el pueblo lloraba amargamente, hermano. Amén. Lloraba porque de años era la primera vez que volvían a oír de la palabra de Dios. Volvían a oír de Dios, ¿por qué? Porque Dios ya no les hablaba. Ya no sentían la presencia de Dios, ya no veían a Dios entre ellos, por eso lloraban. ¿Qué pasa, hermanos, cuando nosotros estamos acostumbrados a alguien y de repente ya no está o se va a ir por estudios, por cuestiones diversas? ¿Qué decimos? Ay, hasta lloramos, ¿no? Te vamos a extrañar porque ya no te vamos a ver, ya no vas a estar con nosotros. Y lloramos, y cuando nos acordamos, lloramos, nos ponemos tristes. Eso le pasó al pueblo. El escriba dice que leía, dice que toda la noche, todo el día, hermano, estuvo la gente oyendo que se estaba leyendo la Biblia. Y la gente de pie. No, es que no le pusieron silla, hermano. No le pusieron silla, ni tampoco le pusieron una carpa para que ahí del sol no les pegara el sol, no se cansaran y porque iban a oír, a escuchar que la Biblia se iba a leer. No, hermano. Amén. La gente debajo del sol, de pie, escuchando que la Biblia se estaba leyendo. Amén. Y lloraba el pueblo, y lloraba. Y por eso le decía, no lloren, vayan y coman, disfruten de lo que hay ahorita, de lo que va a haber, pero no lloren. El escriba hablándole al pueblo. Yo creo que el pueblo lloraba de alegría. Amén. Amén. Porque de años, de ya no hablar, a escuchar de Dios, años, hermano. Según la Biblia, según los historiadores, eran como 400 años que ya no se hablaba de Dios. Imagínense, hermanos, en este tiempo, que se nos diga, ya no va a haber iglesias. De hecho, va a pasar. Ahorita todavía estamos aquí, tenemos la oportunidad. Va a llegar el día, hermanos, que nos van a decir iglesias cristianas cerradas. Ahí nada más van a poner unos listones amarillos que van a decir, ¿cómo dice esos listones? ¿Cómo? Ajá. Clausurado. Ya no hay cultos. Ya no hay servicios, ya no hay campañas en las calles. A ver quién tiene Biblia en su casa. Entreguen las Biblias, porque ya no va a haber Biblias. Las Biblias en los celulares van a quedar desactivadas esas aplicaciones. Ya no hay Biblia. Va a llegar esa etapa, hermano. Amén. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando ya estemos en esa etapa, que ya nos falta mucho? Todo eso va a suceder. Ya no vamos a tener Biblia que leer, pero van a decir, no, hermana, pero está en la aplicación de WhatsApp. Van a quedar desactivadas. Iglesias van a quedar cerradas. Amén. No se va a poder, va a estar prohibido hablar de Dios. Prohibido totalmente. Y cuando nos logremos juntar, hermanos, vamos a estar como ahorita. Hay hermanas de la iglesia Pentecostés. ¿Cómo se llama la iglesia, hermana? Monte de los Olivos. Monte de los Olivos. Su congregación del hermano Adrián y de su familia es Solo Cristo Salva. ¿Y la de usted, hermano? Nazareno, Laguitos. Nazareno, de aquí de los Laguitos. Miren, somos nazarenos. Nosotros en la misión somos nazarenos. Así vamos a estar, hermano. No vamos a andar, no, es que tú eres nazareno, tú no, aquí puro Pentecostés, aquí puro Cristo. No, hermano. Donde nos logremos juntar en esa temporada, vamos a llorar como lo hacía el pueblo de Israel cuando oía hablar de la palabra de Dios. Porque vamos a llegar a esa etapa. No por rebeldes ni por desobedientes,
Porque todos los que estamos aquí somos bien obedientes. Amén. Nadie dijo amén. No lo creyeron. Todos los que estamos aquí somos bien obedientes. Amén. No por desobediente nos va a pasar eso, sino porque la palabra de Dios se va a cumplir. Y nos vamos a juntar de grupos de diferentes congregaciones. Y ahí sí, hermanos, ahí sí nos vamos a amar. Ahí sí nos tenemos que amar. ¿Por qué? Porque vamos a pasar esos tiempos difíciles. Y qué bonito. Si ahora, hermanos, si ahora nos cuesta agarrar la Biblia para leerla, en esa etapa, hermanos, si alguien se acuerde o escribe en un papel como pasó en una película, si alguien se acuerda de la Biblia, lo va a escribir en un papel y cuando lo estemos leyendo vamos a llorar porque estamos leyendo la palabra de Dios. Ahora lloramos porque nos ponen a leer la Biblia. Amén. Lloramos si alguien nos dice, oye, ponte a leerla, lee la Biblia, no veo que la leas. No queremos, hermano. Cuando estemos en esa temporada, vamos a llorar por leer la Biblia de Dios, la palabra de Dios. ¿Qué hacía el pueblo? Lloraba, dice. ¿Por qué? Porque 400 años que ya no oían de Dios. Y era el pueblo elegido, hermano. Era el pueblo elegido. Dios ya no estaba. ¿Por qué? Porque ellos fueron rebeldes, desobedientes. Dios se ausentó, estuvo en modo avión. Yo a veces le pongo de repente cuando en las noches ya para que el celular me dice cuando esté llegando mensaje, ¿no? Le pongo modo avión a mi teléfono y así duermo y no suena ni por mensaje, ni por llamada, ni por otra cosa. Así estuvo Dios. No hablaba. Silencio. Que se portaba rebelde. Que se porte. Que oye, que mira que... Déjalo. Yo ya no hablo con ellos. Que mira, ¿qué pasó ya? Déjalos. Yo ya les hablé. No entienden. Se puso en silencio. Ya no. ¿Qué decimos nosotros los papás? Que tenemos hijos. Cuando el hijo no se porta bien. Ya le hablé la primera vez. Ya le hablé la segunda vez. La tercera vez ya le hablé y cuando la tercera y hace otra, ¿sabes qué? Haz lo que quieras. El día que te pase algo, el día que algo te pase, no vengas aquí a decirme porque por eso te estoy hablando ahorita. Así es Dios, ¿verdad? Amén, aleluya. Amén, hermano. Así es Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? Si el pueblo dejó de oír de Dios y dejó de ver a Dios por rebelde, entonces yo no voy a ser rebelde. Me conviene ser obediente. Amén. Me conviene cuando esté, por ejemplo, los hermanos que vienen de visita, cuando esté allá mi pastor enseñándome allá la enseñanza de la palabra de Dios, escuchar. Escucha. Aquí los hermanos, cuando aquí está la hermana enseñando, escucho. Porque eso es lo que debemos de hacer, escuchar la palabra de Dios, hermano. Amén. Ahorita somos privilegiados porque la tenemos en grande, chiquita, mediana, diferentes versiones, la versión que le guste. Tiene Biblia, tiene la palabra de Dios. Léala. Amén, aleluya. Léala, porque ya nos falta mucho, hermanos. Hermanas, niños, ya nos falta mucho en que todo esto ya no esté. Y entonces va a decir, hermana Ada,
Vamos a leer la Biblia. Ya no podemos. ¿Pero por qué? Prohibido. Ya no hay Biblia, ya no hay aplicaciones, ya no hay servicios, ya no hay iglesias abiertas, ya no hay nada. Por eso, aprovechemos ahorita. A mí me encanta esta historia. Me encanta esta historia de la que leímos. Porque dice, y me gusta, hermanos, porque nosotros hasta queremos que no haya sol, que haya silla para que yo esté sentada, cómodos, hermanos. Y este pueblo debajo del sol todo el día y parado, llorando aparte. Imagínense. ¿Por qué? Porque querían oír de Dios. Amén. Nosotros ya aprendimos, aquí en la misión ya aprendimos quién es Dios, quién es nuestro Padre Celestial, cuál es el poder de Dios que tiene para bendecirnos, para ayudarnos, para auxiliarnos en nuestra aflicción. Ya lo sabemos, hermano. Gloria a Dios. Ya lo sabemos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Prestar oído, obedientes y recibiendo la palabra, recibiendo la instrucción, hermanos, porque la palabra de Dios no es otra cosa más que instrucción a la vida de cada persona. No es otra cosa, no es un garrote. La palabra de Dios no es un garrote en el lomo de nosotros, hermano. La palabra de Dios es el instructivo a nuestra vida, que nos enseña y que nos guía cómo vivir un poquito cómodo en este mundo. Porque si no, nos va muy mal. Nos va muy mal. Y pueden decir ahorita, hermana, pero fíjese que yo he visto allá afuera mucha gente que no tiene temor de Dios y que a veces vive mejor que nosotros. Porque nos ha pasado, ¿sí, hermano? Amén. Dice el salmista en el 73, 75, dice, veo que los demás prosperan, que les va mejor que a mí, que yo que llego a la iglesia todos los días, que escucho la palabra de Dios, pero los que están allá afuera les va mejor. Así dice, ¿no? El salmista. Y por casi dice, me resbalo y ya no vengo a la iglesia porque me conviene estar mejor allá afuera. Amén. Pero no, la Biblia es el instructivo para nuestra vida, para que nos vaya mejor. A aquellos les va a llegar su día y les va a ir mucho peor que a nosotros. Por eso, leamos, hermano. Está el instructivo. Ahorita estamos en un buen tiempo para leer la Biblia. Cuando la hermana Ada diga, hermanos, vengan el miércoles para la reunión. El miércoles tenemos estudio bíblico aquí en la misión. Y estudiamos la Biblia. No hay silla para la hermana Karen. Castigada, hermana Karen. Aquí hay una silla. Aquí pasa, hermana, aquí hay una silla delante de la hermana también. Porque está pesada su carga. El miércoles tenemos estudio bíblico y aprendemos, ¿no? Estudio. Veo que la hermana Nelly también tiene estudio con sus jóvenes. Aprovechen los jóvenes. Qué bonito es aprender de Dios. ¿Cómo aprende uno leyendo la Biblia? ¿Por qué, hermanos? Vuelvo a decirles, estamos a tiempo ahorita. Va a llegar el día en que ya no vamos a poder leer y que vamos a llorar porque vamos a querer leer y ya no va a haber Biblia. Ya no vamos a poder reunirnos. Nos vamos a reunir, pero tal vez allá en las montañas, en los montes, no sé dónde andemos. Por allá nos vamos a juntar para escuchar de Dios, para oír de la palabra de Dios, porque estos tiempos bonitos que tenemos ahorita, hermano, bonitos. Decía, veía yo no es un refrán, sino algo que decía, dependiendo tu actitud, va a ser tu altitud.
¿Qué actitud traemos cuando venimos a la presencia de Dios? ¿Vengo triste? ¿Sin ganas? Amén. ¿Cómo vengo? Feliz. A ver, ¿cómo venimos? Amén. Que se vea la alegría, o sea, que se vea que en mi rostro, que yo refleje que voy contento a adorar a Dios, que voy feliz porque voy a oír hablar de Dios, me van a enseñar de Dios. Esa debe ser nuestra actitud, hermano. Pero si venimos con una actitud pésima, hermano, ni la espada de dos filos, no sé si penetra a veces. ¿Por qué? Porque nuestra actitud, venimos cerrados, ojos cerrados, oídos cerrados, corazón cerrado, todo traemos cerrado, hermano. Amén. Nuestro cuerpo está aquí, literal, ahí está el hermano, el hermano, pero el corazón está cerrado. Los oídos los trae cerrados porque se cierra antes de venir. Voy a ir a la reunión, pero ni voy a oír la palabra de Dios. Más si el que está hablando no de la palabra de Dios, no es santo de su devoción. Menos que abra los oídos. Amén. Pues le digo, ¿cuál es la actitud cuando vamos? Es que ese pastor no está haciendo bien las cosas. Deja al pastor a un lado y agarra la palabra que te va a entregar el pastor. Aleluya. Nuestra actitud, hermano. La actitud del pueblo que lloraba por oír la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y nuestra actitud que tenemos al venir a la casa de Dios. Amén. Depende mi actitud. Va a ser mi actitud. Depende. Amén. De mí depende. Voy a abrir, si yo no sé, si los oídos tuvieran un cierre, ¿no? Imagínense que los oídos tuvieran un cierre. Cada oído tiene un cierre y ¡pum! Cuando voy a la iglesia le abro el cierre al oído para que entre toda la palabra de Dios. ¿O qué pasa? O lo cierro. Iglesia. Pura, aburrido, decía, puro, me aburro. No, hermano. La palabra de Dios es hermosa. Amén. Cuando nuestra actitud es buena. La palabra de Dios es buena, mi vida. Es la que me alimenta, la que me nutre. No mi cuerpo, mi espíritu, hermano. Amén. Mi espíritu y mi alma. Amén. Porque qué bonito el cuerpo cuando le doy comida, ¿verdad? Más si es una buena comida, qué bonito siente el cuerpo. Pero no le dimos palabra al espíritu ni al alma. ¿Y qué se queda el alma allá adentro diciéndole? ¿Y yo? ¿Y qué comida me vas a dar a mí? Amén. Cuando solo le di comida al cuerpo y al alma y al espíritu no le di comida. ¿Cuál es la comida del alma y el espíritu? La palabra de Dios. Gloria a Dios. La palabra de Dios. Esa es la comida del alma. Por eso, ¿cuál es la actitud que traemos hoy? Amén. ¿Cuál es la actitud que tenemos cuando vamos a nuestras reuniones? Amén. ¿Cómo vamos? ¿Con oídos abiertos o los cerramos de una vez con doble pasador si se puede para que no entre nada de lo que el pastor o la hermana diga allá al frente? No lo recibo. Como decimos, ¿no? A veces, lo recibo en el nombre, cuando son bendiciones, ¿no? En el nombre de Jesús lo recibo y hasta levantamos la mano y hasta hacemos así cosas para recibirlo porque son bendiciones. Pero así reciba la palabra de Dios, hagan esto. Amén. Gloria a Dios. Hagan. ¿Por qué? Porque ahorita podemos, hermano. Amén. En un futuro no sabemos. Amén. ¿Cuándo? Yo no lo sé tampoco. Pero va a pasar, hermana. Va a pasar. ¿Por qué lo dicen? Porque ahí está en la Biblia. Amén. La misma Biblia nos enseña que va a llegar el día. No va a haber nada, no se va a oír de Dios. Prohibido hablar de Dios. Y solo vamos a estar con señas. Aprovechemos bien el tiempo, dice la palabra de Dios, porque los tiempos son malos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pónganse de pie.